Muy bien, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Tobías y bueno, el día de hoy vamos a dar inicio a este curso sobre aprender las bases para invertir de forma inteligente, ya sea en una inversión de renta fija, renta variable. Vamos a ver sus componentes, cómo funcionan eh, y algunas herramientas que les van a servir para tomar decisiones inteligentes dentro de su portafolio o sus inversiones. Eh, ¿Por qué debería una persona actualmente, hoy en día, invertir? Bueno, como sabemos, las inversiones son un concepto que ha venido tomando fuerza durante los últimos tiempos, y esto debido a que durante los últimos años hemos tenido grandes porcentajes de inflación, ¿sí? Grandes índices eh, que han hecho pues que la gente, nosotros, la gente de a pie, perdamos poder adquisitivo por medio de este fenómeno. Eh, Como concepto base, pues bueno, la inflación es el aumento generalizado de los bienes y productos básicos de una economía, y pues prácticamente se traduce en lo que ya comentábamos: pérdida de poder adquisitivo del dinero fiat, en este caso son como conocemos los pesos, dólares, euros, etcétera, ¿sí? Entonces, realmente este fenómeno nunca deja de suceder. Año con año seguimos teniendo inflaciones, únicamente que son inflaciones controladas, ¿sí? Eh, Actualmente el objetivo del Banco Central, en este caso de la Reserva Federal, pues es llegar al 2% y tratar de mantener ese porcentaje durante el tiempo, ¿sí? Eh, Esto pues para que haya una estabilidad en la economía, un crecimiento sano, y pues no hay un descontrol, ¿no? Porque al tener una alta inflación, pues la gente que más es afectada es los ciudadanos, por medio de la pérdida del poder adquisitivo. Más adelante vamos a ver un ejemplo de lo que pasó durante la pandemia, cuando la Reserva Federal inyectó liquidez en la economía y pues se produjo eh, una gran inflación, ¿sí? Actualmente, como sabemos, pues existen diferentes drivers que generan inflación. Uno de los principales, que de hecho fue uno de los que más tuvo efecto para provocar este fenómeno, pues fue la política monetaria expansiva que implementó la Reserva Federal de Estados Unidos durante la pandemia. Eh, Al darse a conocer la noticia de la pandemia, al cerrarse todas las fronteras, al prácticamente pararse las economías, Estados Unidos empezó a entrar en una recesión, y el gobierno y el Banco Central, pues para no permitir que esto sucediera, implementaron una política monetaria expansiva, ¿sí? Que prácticamente fue inyectar liquidez masiva a la economía eh, por medio de la impresión de dinero, si lo quieren ver de esa manera, en una forma más explicada. Y esto lo que provocó más adelante pues fue una inflación desmoderada, ¿sí? Aquí gráficamente yo les voy a explicar más o menos cómo funciona esta política. Al incrementar la oferta monetaria, obviamente cuando inyectamos más liquidez, más dinero en la economía, pues ¿qué es lo que pasa? Por ley de oferta y demanda, al tener más oferta de dinero, pues obviamente el valor disminuye. Como consecuencia, pues esto genera una pérdida de poder adquisitivo, que es justo lo que les comentaba. La Reserva Federal, al ver que su economía estaba en recesión, pues aumentó la oferta monetaria para incentivar la economía, haciendo el crédito mucho más barato, que prácticamente estaba en 0%. Es decir, si tú querías adquirir un activo, en este caso, por ejemplo, un coche, un carro o una casa, pues tenías intereses prácticamente con dinero regalado, ¿sí? Porque el interés que te cobraban pues era de 0%. Entonces, esto lo que hizo fue aumentar la oferta de dinero, quitar liquidez, y como consecuencia, pues esto generó la pérdida de poder adquisitivo, ¿sí? Inflación. Aquí yo les quise mostrar cómo es que la inflación se ve gráficamente, ¿sí? Porque la inflación, al no ser podríamos
podríamos decir un evento tangible, algo que podamos observar tangiblemente, porque, un ejemplo, si tú guardas 1 millón de pesos en efectivo, pues al final de 10 años vas a seguir teniendo ese 1 millón de pesos en efectivo, pero tangiblemente, intangiblemente, ya no tienes ese poder adquisitivo que tenías hace 10 años. Aquí lo vamos a ver gráficamente. A la izquierda tenemos una tabla que agrega aquí de la inflación media de Estados Unidos año por año, y podemos observar que si hacemos una suma desde el 2015 al 2024, pues prácticamente la inflación fue de un 30%, ¿sí? Aquí lo que señalo con rojo pues es la temporada de pandemia, que como les comentaba, la Reserva Federal, al tener una política monetaria expansiva, inyectar mucha liquidez en la economía, pues lo que generó fue un alto índice de inflación. Podemos ver que durante estos periodos pues la inflación estuvo controlada, y durante este periodo pues la inflación sí se fue a los cielos, ¿no? Entonces, aquí gráficamente, si sumamos esta inflación, pues prácticamente en 9 años tendríamos un 30% aproximadamente de inflación. Si en el 2015 quisiéramos comprar un auto, pues el auto costaría $200,000 o $200,000, como quieran ver, y con una inflación del 30%, pues al finalizar los 9 años el auto ya no vale los 200,000, ya vale 260. Es decir, si tú tienes un ahorro de 200,000 pesos y decides tenerlos sin invertirlos en el banco, pensando que ese mismo dinero te va a servir para comprar el mismo auto durante 9 años, pues al final te vas a encontrar con pared, porque el auto, o más bien el dinero que tienes, pues ya no te va a alcanzar para el mismo auto, porque la inflación ya te hizo perder poder adquisitivo. Entonces, con este ejemplo gráfico, mi objetivo es que ustedes comprendan la importancia que tiene el invertir su dinero. O sea, no es una obligación, perdón, es una obligación que ustedes inviertan, porque año con año, aún así teniendo una inflación del 2%, pues siguen perdiendo. Si su dinero está simplemente en el banco, lo tienen guardado en efectivo, pues prácticamente su dinero está devaluando, se está perdiendo poder adquisitivo, y al cabo de 10 años pues no van a tener el mismo poder de comprar las mismas cosas que podían hacer en ese momento. Entonces, he aquí porque es importante invertir, pensar siempre, tener un respaldo que a ustedes les haga generar rendimientos, y sobre todo no perder su poder adquisitivo, ¿verdad? Entonces, actualmente existen diferentes tipos de inversiones. Las más comunes, pues como conocemos, son las inversiones en renta fija y en renta variable. Estas inversiones, cada una tiene su propio periodo óptimo. En este caso, no es lo mismo, por ejemplo, durante la inflación que tuvimos en el 2022, invertir en renta fija que invertir en renta variable, porque, por ejemplo, en México el Banco Central implementó una tasa aproximadamente del 11%. Entonces, prácticamente el gobierno te pagaba el 11% por tener tus ahorros con ellos, ¿verdad? Esto pues es muy buen rendimiento si consideramos que el promedio anual del rendimiento de la bolsa de Estados Unidos es de un 9 a un 15%, dependiendo del índice. Pues un 11% no es algo muy alejado de eso, ¿verdad? Entonces era muy buena oportunidad para tener inversiones en CETES, en este caso certificados de tesorería. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son los mejores momentos donde nosotros podemos identificar oportunidades, tanto para invertir en renta fija como para invertir en renta variable. Pero antes de eso, pues voy a explicar qué significa cada una. La renta fija es un tipo de inversión que se caracteriza por ofrecer un nivel de ingresos fijo a los inversores, ¿sí? Ya sea en forma de intereses o dividendos. Aquí las características importantes es que se distinguen por ser inversiones de bajo riesgo, tienen un plazo de vencimiento y los rendimientos son fijos. Aquí agrego yo algunos ejemplos, en este caso en México, de renta fija. Cada país tiene su propio nombre, pero al final
son muy parecidos, ¿ok? Eh, en este caso pues tenemos CETES, bonos de deuda, en este caso Estados Unidos, bonos, pagarés. Entonces, en este caso, por ejemplo, los CETES son certificados de tesorería. En pocas palabras, prácticamente tú les accedes tu dinero al gobierno. El gobierno con ese dinero genera obras públicas, lo invierte en diferentes activos, genera rendimientos y a ti te paga ese rendimiento. Al ser, en este caso, el que te da el beneficio el gobierno, pues es muy difícil que el gobierno te incumpla con los pagos, a menos que haya ya alguna guerra, alguna crisis muy fuerte que de plano el gobierno pues no pueda mantener esos rendimientos. Por eso a estas inversiones pues se les conoce como renta fija y una renta segura, ¿verdad? De bajo riesgo. También existen los pagarías, que en este caso son los bancos. Los bancos te ofrecen rentabilidades a cambio de que tú les prestes tu dinero y ellos pues con ese dinero prestan a alguien más y de ahí es como se obtiene el rendimiento, ¿verdad? Ya depende tú, más adelante también vamos a ver el perfil de riesgo, pero por lo pronto ahorita ese es como funciona la renta fija. Por otro lado, las inversiones en renta variable pues son un tipo de inversión eh, que se forma por todos aquellos activos financieros en los que la rentabilidad de la inversión y la devolución del capital invertido pues no están garantizados. Si su mismo nombre lo dice, renta variable, pues su rentabilidad varía. Las características pues puede ofrecer mayor rentabilidad que la renta fija. Comúnmente la renta fija, al ser una inversión segura, pues los rendimientos no son tan altos. Justo este periodo anterior que tuvimos de alta inflación, tuvimos buenos rendimientos, pero no se suelen ver ese tipo de rendimientos, ¿sí? Porque la inflación pues, fue un evento anormal, que no sucede muy a menudo en la economía. Entonces, esa es una de las características de la renta variable, que puede ofrecer mayor rentabilidad que la renta fija, ¿sí? A su vez, por ofrecer una mayor rentabilidad, pues tiene un mayor riesgo, ¿sí? Ese es el costo que tiene este, la inversión en renta variable. Y otra característica, pues no se conoce una rentabilidad futura. Algunos ejemplos que aquí agregué de este tipo de inversiones pues son acciones, ETFs, fondos indexados, fibras, ¿sí? Ahorita, más adelante voy a explicar cómo identificar cuándo es el mejor momento para invertir en renta fija o renta variable. Pero sí, podemos ver, me gustaría mostrarles un ejemplo de cómo se comportó el, el índice, en este caso del Nasdaq, durante una política monetaria expansiva. Como podemos ver, aquí más o menos lo tengo señalado. Esto fue acá. Sí. Aquí nosotros podemos ver en este periodo una caída de este índice. El índice del Nasdaq 100, pues prácticamente son 100 empresas tecnológicas más importantes de Estados Unidos. Entonces, al ver el desempeño de este índice, nosotros nos podemos dar cuenta de cómo está la economía, ¿sí? De cómo se está comportando cómo se están moviendo los inversores, las instituciones bancarias y financieras. Y pues, nos da una muy buena perspectiva de cómo está yendo la economía al mercado, ¿no? Entonces podemos ver cómo tenemos esta caída prácticamente del 30% cuando sucede el COVID. Y después, en este punto, la Reserva Federal implementa una política monetaria expansiva, es decir, baja las tasas de interés para que la gente se incentive a comprar, a consumir, y tenemos todo este rally, ¿sí? Todo este rally alcista, que prácticamente fue un 150%. Entonces, si tú hubieras aprovechado una oportunidad de hacer una compra en este punto, pues aproximadamente te hubieras llevado una rentabilidad del 138% en prácticamente un año y medio, ¿sí? Esta es la ventaja de la renta fija, perdón, de la renta variable. A lo mejor la renta fija te va a ofrecer un 5, un 10, hasta un 15% anual, pero la ventaja de la renta variable es que te puede ofrecer rendimientos de 3 dígitos, en este caso fue pues, prácticamente el 150%.
Ahora, el riesgo es que si se desconoce de macroeconomía, si no se conoce el contexto de la economía o del mercado, pues podemos entrar en un mal timing. Es decir, si tú a lo mejor en el 2021 dijiste, oye, pues yo quiero invertir en renta fija, perdón, en renta variable, inviertes tus ahorros y inviertes en este punto, pues prácticamente durante los próximos 413 días, o en este caso un año y cuarto, pues hubieras tenido una disminución del menos 34% en tu portafolio o en tu inversión, ¿sí? Porque entraste en un momento equivocado en el mercado. Pero igual, si hubieras mantenido esa posición hasta la actualidad, pues actualmente tendrías aproximadamente un 23% de rendimiento, ¿sí? Entonces, es por eso que yo les quiero mostrar cómo saber cuándo es una buena oportunidad para invertir en el mercado de renta variable y cuándo es una buena oportunidad para invertir en el mercado de renta fija. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, regresamos a la presentación. Y bueno, aquí algunos ejemplos: acciones, ETFs, fondos indexados y fibras. Quiero venderles otro ejemplo nada más para que se den una idea de cómo se comportó. Vamos a dar como ejemplo Facebook, que en este caso es Meta. Vamos a ver qué rendimiento dio si tú hubieras invertido en el periodo de política expansiva que implementó Estados Unidos durante el 2020, qué rendimiento hubieras obtenido sobre esa inversión. Aquí tenemos de nuevo el periodo de pandemia, ¿sí? Tenemos un pequeño corrección de mercado. Si nosotros hubiéramos invertido cuando la Fed implementó esta política monetaria expansiva, pues igual hubiéramos tenido un 180, por ciento de rentabilidad, casi un 200%. Es decir, casi hubiéramos triplicado nuestra inversión. Entonces, para que vean cómo se comporta la renta fija y cómo se comporta la renta variable, ¿sí? Obviamente la renta variable pues, nos da mejores resultados, pero solo si sabemos en qué momento es bueno invertir, ¿sí? Porque si entramos en un mal timing, pues podemos tener ahí unos tragos amargos. Ahora, como les mencionaba, ¿cómo saber cuándo es el momento más óptimo para invertir en renta fija o renta variable? A ciencia cierta nadie sabe qué es lo que va a suceder en el futuro, pero nosotros, en base a indicadores macroeconómicos, podemos predecir cuál será el performance de una economía. Estos indicadores nos ayudarán a saber si es un buen momento para invertir o no. Ahora, quiero mostrarles cómo funciona un ciclo económico, ¿sí? Como ustedes saben, pues las economías se mueven por ciclos. Aquí yo les puse un recurso gráfico teórico, ¿verdad? Así es como nos explican que es un ciclo económico, pero realmente así se ve en la realidad, ¿sí? Obviamente las economías siempre buscan crecer. Cuando nosotros tenemos un proceso de expansión, pues se llega a ver así en la economía, ¿sí? Se llega a ver, este es el índice de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, entre ellas está la parte industrial, tecnológica, bancaria, financiera, etc. Entonces, cuando tenemos un ciclo de expansión, pues la economía se llega a ver así, se llega a ver en crecimiento. Cuando tenemos un periodo de auge, la economía se empieza a consolidar, a tener un poco de consolidación, pues se llega a ver de esta manera. Y cuando se llega a ver en un proceso de retroceso o de contracción económica, no necesariamente recesión, pues se llega a ver de esta manera, ¿sí? Y esto lo define pues las políticas monetarias expansivas, es decir, el Banco Central implementa tasas de interés muy bajas para incentivar el consumo, y en este caso aquí pues se aplican políticas monetarias restrictivas, sube la tasa de interés para absorber la liquidez de más que está en la economía, para no incentivar el consumo, para que la gente deje de gastar porque ya se está teniendo mucha inflación. Y esto lo que hace es que pues, se contrae la economía. Si quieren saber cómo funciona más el proceso de inflación, cómo
El Banco Central se enfoca en bajar los precios. Tengo otro video dentro de mi canal donde ustedes pueden ir y aprender un poco más sobre el proceso de inflación, cómo es que el Banco Central logra disminuirlo, cómo es que logra incentivar el consumo en la economía. Lo pueden ver en otro video. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a ver cuáles son los mejores momentos para invertir tanto en renta fija y en renta variable, ¿sí? Cuando nosotros tengamos una política monetaria restrictiva, eh, eso quiere decir que en la economía pues, va a haber tasas de interés altas. El gobierno, en este caso el de México, el Banco Central, pues nos va a pagar eh, mayores intereses por ahorrar en un activo o en una inversión segura, ¿sí? En este caso, como son CETES, bonos de deuda, bonos y pagarés. ¿Por qué en una política monetaria restrictiva nos conviene invertir en renta fija? Porque al tener tasas de interés altas, pues la economía, las empresas, pues no les apetece realizar inversiones, no les apetece eh, invertir porque el crédito es caro, al igual que al consumidor, no le interesa comprar activos, en este caso los activos que más se compran a crédito pues son las casas, los autos, pues porque el crédito es alto. Entonces, esto lo hace el banco pues para disminuir la demanda y que la inflación baje. Aquí es cuando se vuelve atractiva la inversión en renta fija. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que las empresas no van a crecer, por lo tanto, las acciones no van a subir, las empresas no van a tener un buen performance, entonces es atractiva la renta fija, porque nuestro dinero va a estar seguro, porque nos van a pagar un buen rendimiento y pues no vamos a tener riesgo por perderlo, ¿sí? Porque la economía pues no va a crecer, ya sabemos que la rentabilidad fija pues no va a tener un desempeño. Aquí, como lo explico, pues la renta fija será atractiva cuando las tasas de interés sean altas, ya que el gobierno nos ofrecerá mayores rendimientos por invertir nuestro capital. Y, como lo mencionaba, pues las tasas de interés altas no generan crecimiento económico, ya que el dinero al ser caro, empresas dejan de invertir y piden préstamos, al igual que los consumidores, y pues esto hace que la renta variable no sea atractiva, ¿sí? Entonces, en tiempos de política monetaria restrictiva, pues una buena inversión en renta fija pues, sería la más adecuada. Por otro lado, cuando la política monetaria es expansiva, es decir, cuando eh, se aplica este tipo de política, pues obviamente va a ser muy adecuado invertir en renta variable. La renta variable será atractiva cuando las tasas de interés sean bajas, ya que las empresas, al tener créditos baratos y consumidores, optarán por invertir y crecer, ¿sí? Entonces, esto lo hace el Banco Central, el gobierno, pues, para incentivar la economía, para tener crecimiento económico, y esto, pues, obviamente va a beneficiar a las acciones, va a beneficiar a los índices. ¿Por qué? Porque las empresas, al tener crédito barato, pues van a empezar a crecer, van a hacer inversiones, por lo tanto las acciones, las empresas pues van a subir, ¿sí? Entonces, como mencionaba, pues este proceso genera que las empresas crezcan y por lo tanto el valor de sus acciones también. Entonces, nosotros ya sabemos cuándo es el mejor momento para invertir tanto en renta fija, tanto en renta variable, y esto pues, nos va a ayudar a invertir inteligentemente, ¿sí? A tener un buen timing, a saber si es un buen momento o no para invertir en la economía, si es una buena inversión actualmente estar en renta fija, si es una buena opción actualmente estar en renta variable. Y pues esto les va a ayudar a ustedes a tomar decisiones acertadas dentro de sus inversiones, ¿sí? Hasta aquí vamos a dejar esta clase. En la siguiente clase vamos a ver más sobre cómo funcionan las acciones, los ETF, los fondos indexados y también a definir su perfil de riesgo. Sí, porque no es lo mismo una persona que tiene sus ahorros, una persona a lo mejor de 50 años o más, que tiene todo el patrimonio eh, disponible para invertir, no es lo mismo el perfil de riesgo que esa persona va a asumir para tratar de invertir ese patrimonio. A lo mejor una persona de 20 años que apenas va empezando, que está buscando exponenciar su portafolio para su patrimonio para crecerlo más, pues no es el mismo perfil de riesgo, ¿sí? Entonces, en la siguiente clase siguiente video vamos a ver eso. Y pues bueno, espero que les haya servido. Traten de entender bien cómo funciona la renta fija y la renta variable. Y nos vemos en un próximo video. Gracias.